Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast que es Entre S y S. S de Susana y S de Sara. Bienvenidos a este nuevo episodio que vamos a hablar sobre los hermanos Menéndez. ¿Qué tenemos sobre los hermanos Menéndez? Pues es una historia muy controversial, más que nada. Se ha dicho mucho, durante muchos años ha sido un tema muy polémico, muchos están en contra, muchos están a favor, los apoyan. Entonces, pues, ¿cómo decidimos tocar este tema? Pues ahorita está muy sonado porque Netflix decidió hacer una serie sobre estos hermanos nuevamente. Sí, y se basa en el hecho de que el productor de la serie de Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy, se basó en eso porque le pidieron que hiciera una serie sobre estos hermanos, ¿no? Porque su serie de Jeffrey Dahmer ha tenido mucha aceptación, ¿no? Exactamente, todavía la serie hasta el momento ha causado mucho impacto y sigue estando en tercer lugar de Netflix en general, entonces sí, es por eso que acuden a él. Es muy buena, la verdad, la serie de Jeffrey Es Dahmer es muy muy buena. Entonces le piden ahora, y basándose en asesinos psicópatas, basándose en que vuelva a hacer una nueva serie importante. Al parecer sí está causando lo que prometía. Y ha causado porque es una historia que tú ves a la familia perfecta, ¿no? O sea, ves al papá, a la mamá, a los hijos, son millonarios, viven en Beverly Hills, el papá es un productor muy famoso y pues ahí poco a poco se ha ido posicionando, pero nunca empezó así. El señor es José Menéndez, es un cubano que empezó desde muy abajo. Fue a cumplir el sueño americano que realmente lo logró, hasta donde se pudo lo logró, pero pues sí con sus asegúnes, ¿no? Se casa con Katy Menéndez, que la familia de Katy pues no lo quería, y es ahí cuando pues vamos a casarnos, vamos a hacer nuestra familia y olvidarnos de todo. Y ahí sí, empezaron de poco a poco, él lavando platos, siendo mesero, empezó de lo más bajo. Sí, él quería formar su familia ideal. Ajá, después de que se casó con Katy, tuvo dos hijos. Es mayor de 21 años. Lai Menéndez, el segundo. De 18 años. Y él fue siempre muy estricto con toda la gente. Y delante de la gente, de verdad, todo el mundo comenta que en realidad, pues, hasta llegaba a golpearlos delante de la gente y los trataba muy mal. Exactamente para cumplir ciertos estándares que él traía sobre sus hijos. Porque tenía muchas exigencias. Él era nadador, entonces como que ya la disciplina que traía desde el deporte, la que tenía como con sus papás, él fue y fue diciendo que él quería más para sus hijos, quería más para su familia, quería más para él. Pero pues a qué llevó todo esto, ¿no? O sea, el hecho de que tanta exigencia, cómo lo fueron marcando con los hijos, ¿no? Eso se me hace también como muy opresor de la parte de los hijos. Por eso yo creo que llegó el punto en que explotaron y empezaron muy rebeldes. Aparte, pues a Lai lo expulsaron de la universidad un año por copiar. Y estaba en la Universidad de Princeton, o sea, el papá tanto quería que fuera la perfección, que se fuera a las mejores universidades, pero pues ni así ayuda. Era tan exigente el padre. También te acuerdas que tenía una frase, ¿no? O sea, roba, miente, sé mejor, pero que nunca te cachen, ¿no? Sí, claro. Nunca te cachen. Puedes, por ejemplo, fue lo que le molestó también en la Universidad de Princeton, que a Lai lo cacharon copiando y él se pone como en eso fue el detonante. Ajá. También empezaron a robar casas, empezaron a meterse a la casa de los vecinos, a robar, a extraer joyas, de todo. Dinero. Y cuando los detuvieron, eso fue el coraje del papá. No fue el hecho de que se metieron a robar cuando él les daba todo, no, sino el hecho de que se hayan dejado
atrapar y cachar. Entonces, pues los hijos traían muchísima presión y empezaron poco a poco a ver la manera y planear de deshacerse de sus papás. Sí. Eric había hecho un como manuscrito o algo como una película, una historia Con un amigo. Ajá, basada en que los hijos se deshacían de los padres, o sea, los privaban de su libertad y la mamá los ayudaba, la mamá la ayudaba a hacer los guiones, a transcribirlos. Y esa historia de ese guión se trataba de dos hermanos que mataban a sus papás por dinero. Entonces, sí. Entonces, pues ahí, sin querer, o ya lo estaba planeando desde antes, o simplemente sucedió. No lo sabemos, ¿no? Ahí la mamá, pues nunca sospechó de que estaban haciendo su propia historia, narrando lo que les iba a pasar. Sí, es cierto. Qué fuerte eso, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo te imaginas que estás haciendo? Vamos a hacer un guión para mi hijo. Qué bonita historia, yo te ayudo a transcribirla. Pues total que una noche, creo que días antes, tuvieron ahí un problema. El papá lo tiene con Eli, el más grande de 21 años. Y para eso como que a Eric le pega mucho, ¿no? Y es como que va, lo consuela y le dice, no, pues yo también estoy pasando por esto, también me siento así, también me siento maltratado, también me hicieron las cosas que te están haciendo a ti. Y empiezan a abrirse entre ellos y a sacar su coraje. ¿Y qué pasó? Que tengo este plan. Sí. Vámonos llevándolo a cabo. Porque empezamos, ¿no? Las armas. Hay que conseguir armas. Pero eso fue, o sea, desde días antes. O sea, no fue como que, hoy lo pensamos y mañana lo hacemos, ¿no? O sea, sí fue planificado. Exacto. Y se dieron su tiempo y fueron buscaron a una tienda, guías. y empezaron a investigar y empezaron, es más, hasta se basaron en una película también. Exacto. Estaban ahí analizando la película, cómo se veía mejor. Pues entonces llega, para ellos el mejor día fue el domingo, que es cuando la gente de servicio no estaba, como en la tardecita, que dijeron, no, pues a esta hora nadie nos va a escuchar, nadie va a estar. Entonces pues dijeron, este día, para esto también ya habían hecho su coartado de que se iban a ir a un restaurante, iban a ir al cine, iban a hablar con un entrenador que para que estuviera ahí, para que fuera con ellos. Todo tenerlo bien guardadito. Exacto. Y ellos esperaban que después, ya sabían, pues traían mucho coraje y ya sabían ellos que pues empezaron, que iba a ser fuerte la manera en que lo iban a hacer, porque el arma que compraron no fue una pistolita. Sí, no. Entonces ya empezaron a analizar también a la mafia, la manera en que la mafia hacía sus crímenes, sus actos, ¿no? violentos, exactamente. Ajá. Entonces, el día que ellos ya llevan a cabo su plan, pues llegaron a su casa y pues ahí atentan contra sus padres, pero de una manera tan fuerte y tan violenta, que es lo que más ha llamado la atención y con el paso del tiempo, por eso esa historia ha causado tanto revuelo. O sea, cómo la manera en que lo hicieron fue tan sangriento, la hazaña, ¿no? Así de que tan frío. ¿Cómo fue posible que unos hijos llegaran a hacerle eso a sus papás? Porque todavía la mamá seguía latente. Sí, ella todavía estaba entre consciente, o sea, porque creo que sí los llegó a ver así como... Al primero fue el papá, llegaron y sobres. Y fue rápido, pero la mamá fue poco a poco y todavía estaba latente y todavía se dieron el tiempo de ir al carro porque se les acababan los cartuchos, volver a cargar, regresar y sopas contra la mamá. Sí, eso la verdad habla de que o tenían mucho coraje y querían terminar con todo de tajo, sí. Pero también dices, pues, ¿por qué tanto coraje, no? ¿Qué fue lo que los motiva a hacer eso? Eso es el rollo de todo. ¿Cuál fue su motivación? Si realmente ellos venían ocultando algo que les había pasado o que los papás les habían hecho, o
o realmente eran orillados por el dinero. Es que pues aquí hay dos versiones, ¿no? La primera versión es que es la del dinero, que iban a quedar desheredados y que el papá de hecho sí como que los amenazó de que ya no les voy a dar nada, ustedes se van a quedar Creo sin que eso nada. fue también crucial para que ellos dijeran, Tomaron la nos van decisión. a dejar sin dinero porque el papá amenazó sacarnos del testamento. Entonces fue así como, pues vamos con todo, Sí. porque si no nos van a sacar del testamento y nos vamos a quedar sin nada. Exacto. Esa es una de las versiones. Y La segunda la ¿cómo? segunda versión La segunda fue versión. una que se dio ya en el juzgado, que todo el mundo, porque cuando atentaron contra los papás, pasó ese problema. Después ellos despilfarraron dinero Ah, sí, y los siguientes 2 años gastaron, pero a manos llenas. Sí, o sea, como que ya todo es mío y vamos a gastar, ¿no? Así, a gastar. Y eso gastar, fue gastar. algo de lo que empezaron a causar sospecha. La policía, ¿no? Tenía muchas sospechas porque, pues, oye, ¿cuál es tu sufrimiento? Pero te vas a gastarte el dinero, comprarte relojes. Pero había otros Vamos. lados donde decían, ay, pobrecitos, están cubriendo su dolor Con material, ¿no? Entonces, había ahí, siempre había dos lados en esa. De hecho, el juicio, el primer juicio, pues la versión del jurado fue 50-50, porque le daban como no, sí, son inocentes y lo hicieron como por defensa propia, pero la otra versión es de que no, pues lo hicieron con una alevosía. Exactamente. Incidental. Ahora vamos viendo cómo estuvo que los atraparon, porque todo les había salido perfecto. Todo iba muy bien. Gastando dinero, ellos estaban El perfectos. testamento nunca llegó a cambiar, entonces, ¿cómo estuvo? El hijo, el menor, Eric, de 18 años, exactamente. ya no soportaba más, ¿no? Yo creo que la culpa ahí le carcomió, pero pues es que No dormía. fue muy fuerte lo que hicieron. Sí, o sea, imagínate dormir, o sea, querer dormir y tener pesadillas con lo que había pasado. O también tenía como sueños donde él atentaba contra él mismo. Y pues él decía, ¿qué onda? O sea, me siento mal y no puedo más. ¿Y qué hace? Buscar a su psicólogo. Y con su psicólogo se suelta. Sí, lo suelta todo lo suelta. El hermano mayor, Lai, se da cuenta Ujú. y explota totalmente. Pues todo su plan perfecto estaba en peligro, porque si el psicólogo hablaba, ¿qué iba a pasar? Pues los iban a Descubiertos, tratar. ajá, Entonces totalmente. fue mucho el coraje. El psicólogo les comentó que no iban a hacer nada, que él no iba a hacer nada, que él tenía ética y que se soltaran y que los iba a ayudar a tranquilizarse y que él no atentara contra sí mismo. Entonces, todo estaba muy bien, pero también el psicólogo empezó a tener miedito. bueno, O es sea, que pues, también, tremenda noticia. Y luego, es decir, si eso lo hicieron a los papás y yo les empiezo a estorbar, porque yo tengo la información y todo lo grababa, y todo lo entonces. grababa, entonces, él pues el sabía- miedo de que lo hicieran para callarlo, más que nada para Exacto. callarlo. Porque imagínate, estás en un consultorio donde tienes a dos personas que dicen que atentaron contra sus padres y tú solo ahí, pues claro que vas a tener miedo. Sí, y claro, ibas a hacer una piedrita en el zapato para ellos, Claro. entonces les convenía más tenerlo callado. Pero Y- llega el momento del descubierto. El psicólogo tenía un amante, Ujú. que el amante se dio cuenta y sabía que él tenía grabaciones Sí, de las que- sesiones. Y que le dijo el psicólogo a su amante que ya le habían confesado que ellos habían sido, o sea, ya había otra persona que sabía, Sí, ya. que sabía que fueron ellos. Aparte el los psicólogo le dijo al amante, estos cassettes que tengo, estas grabaciones, los vas a dar a conocer. Y Sí, más que nada si a pasar. él le llegaba a pasar algo. Ujú. Pero ahí tuvieron un conflicto sentimental en el cual ella se ardilló poquito y lo utilizó para ir a la policía y pues Y total dar a que, conocer todo. pues en ese momento, ¡bam!, agárrenlos porque fueron los hijos de los que estábamos pensando, pero no teníamos pruebas. Y tómala que sí, pues ya había unas pruebas, ya estaban las cintas donde ellos mismos decían,
cómo lo hicieron, lo que pensaban, con por qué lo habían hecho, y más de que pues tenían un vínculo muy grande, ¿no? Los hermanos, o sea, como por todo el maltrato que sufrieron, sí, claro, todo lo que pasaron, ellos tenían como un pero hasta ese punto todo el mundo sabía solamente que eran hermanos, ¿no? Que eran los hermanos que habían atentado contra sus papás y que se había descubierto la bomba de que ellos habían sido. Ajá. Ya estando en la cárcel, empieza su juicio. Y a la hora de hacer su juicio, ahí es cuando voltean las cosas. Sí, ahí es cuando da un giro totalmente de 360, de ser los monstruos, literal, que habían matado a sus padres, se volvieron, le dieron un giro donde ellos eran las víctimas. O sea, empezaron a salir las versiones con los abogados de que habían sufrido pues maltratos contra ellos en la infancia, cosas como tocamientos, pues sí, golpes, actividades indebidas para un niño, por parte del padre. Ajá. Entonces ahí todo el jurado y toda la gente que seguía el tema del juicio pues se sensibilizó, claro, y los vieron como los pobrecitos que sufrieron y entendieron de cierta manera el por qué habían hecho eso, porque fueron cosas muy fuertes. Sí. Y no solamente fue en la infancia, porque fue toda la vida, creo que desde los 6 años, o sea, hasta que el más grande tenía 21, o sea, fue más de la mitad de su vida donde estuvieron pasando por esa serie de y fue algo que también hizo que ellos tomaran esa decisión, porque había pasado poco tiempo antes que seguían esas actividades, esas acciones del padre a Eric, que Lyle se entera y le reclaman al padre, y entonces el padre los amenaza, y ellos cuentan en el juicio de que ese miedo de que como ellos habían reclamado al padre y de que lo dejara de hacer, que ya no los buscara, que ya no les hiciera nada, entonces temían que el padre los fuera a silenciar para que no se diera a conocer eso. Ajá. Entonces ellos decían que tenían el temor de que ellos los se fueran a deshacer de ellos, hacer algo en contra de ellos. Ajá. Entonces, en base a eso se va ese juicio, a como a defenderse de que los papás fueran a actuar primero que los hijos. Exactamente. Entonces, en defensa propia. Ajá. Y ya no ser un asesinato en primer grado, sino un asesinato pues en defensa propia. Ajá. Y de eso se trata el primer juicio, de ellos tomar ese papel de víctimas y ya no de victimarios. Entonces, pues ahí sí, no llega el jurado a un veredicto y lo dejan en stand-by y pasa mucho tiempo para un segundo. Pero en ese tiempo de un primer juicio a un segundo juicio, pues comete el error. Comete el error de que para esto empezaron a ser muy conocidos. Entonces había muchas niñas que les mandaban cartas de que, ay, no. Pues empezaron a hacer los ídolos. Exacto, y pues la verdad estaban guapos, o sea, eran jóvenes, eran con dinero. Pues las muchachas les empezaban a llegar cartas y cartas y cartas y cartas. Exacto. Y en una de esas, Lai empieza como a tener más contacto con una de esas chicas, pero le empieza a decir, no, tuve que decir esto para hacerme más víctima, o tuve que hacer esto para sonar más trágica la cosa. Entonces como que le empezó a soltar muchas cositas, muchas intimidades, sí. Y ahí se derrumbó todo porque esta chica saca las cintas o saca los escritos donde él está confesando. Y hace un libro. Sí. Entonces, se descubrió como la mentira que ellos según estaban haciendo de víctimas, pero pues ya no entonces, se podía. Ahí pasa algo muy importante, el ver pues la gente cambió la manera de verlos. Cambió. Cuando llegó el segundo juicio,
pues ya mucha gente ya no confiaba en ellos, No, ya no eran los pobrecitos y no los dejaron ya defenderse. Ya cuando fue el segundo juicio, fue solamente demostrar lo que ellos habían hecho con los papás y no viceversa. Exacto. Entonces ahí entra una incógnita muy importante. Sí. ¿Quiénes eran los monstruos entonces? ¿Los papás? ¿Los papás o ellos? Sí, porque ahí, por ejemplo, hasta el momento del primer juicio tú vas viendo la serie y dices, no, sí, pobrecitos muchachos. Me enterneció y te da coraje. Y, ajá, ¿por qué los papás hicieron eso? ¿Por qué la mamá dejó que pasara eso? O sea, porque vivían en la misma casa, Sí, la mamá se daba cuenta. ¿Por qué no? Y llegas a sentir empatía con ellos, Sí, de pobrecitos, sí. y justificarlos que fue. Exacto. Que fuera lo que ellos querían. El propósito sí era ese, que pues, ay, sí, lo hicieron en defensa propia. Sí. Pero ahora, con este segundo juicio, como que cambia. Empezaron a salir a la luz tantas cosas. O sea, como que dices, entonces, si habrá sido por dinero, sí le estorbaban los papás, porque no los dejaban hacer realmente lo que ellos querían. El nuevo abogado sacó muchas cosas donde demostraba las mentiras. Sí. Entonces, ahí ese giro que da, se te va cayendo y vas analizando, hasta uno se queda así como, de verdad, y hasta uno se siente le creí. Le creí. Y también después le crees al abogado, Sí. al segundo abogado, que dices, bueno, es que también si te pones a analizar, pues hay muchos abusos. sí. Y mucha gente ha sufrido, pero no por eso llegas a tal grado de hacer eso tan fuerte que ellos hicieron. Sí. Entonces, es ahí cuando ya la opinión que tú tenías o que vas creando al principio de la serie, pues ya te la cambia con este último juicio. O sea, casi el último capítulo es como que me cambió toda la visión que tenía. Y ahí la decisión ya no era si eran ellos víctima o victimario, sino ya ese último capítulo se vuelve ¿qué onda? Cadena perpetua. Ahí ya cambió todo, porque ya la decisión que se estaba tomando ya no era ellos los víctimas, sino ya era ¿qué vamos a hacerles? ¿Pena de muerte? Sí, ya sentencia. O sea, los vamos a dejar vivos en la cárcel. Y pues al último, pues el jurado entra en una disyuntiva de, pues en realidad no nos consta, y es algo que todavía no consta, no hay totalmente las herramientas como para decir si eran víctimas o no eran víctimas. Exacto. Entonces el jurado no quiso meterse en cargar con eso, más que nada que lo manejan de esa forma, ¿no? cargar moralmente, es decir, llevamos a alguien a la silla. Ajá, exactamente. Entonces les dan dos cadenas perpetuas, iban a pasar toda su vida ya. Y separados, o sea, porque estaban primero en el mismo, como en el mismo reclusorio, pero como en lugares diferentes. Fíjate que ahí también sentí feo. Que se los separa. Sí, yo también. Yo dije, bueno, ya déjenlos juntos. Pues sí, ya van a vivir toda su vida en la cárcel. Y ahora separados, o sea, que no lo vas a ver ya nunca más. Sí. O sea, porque pues, él va a estar en un lado y yo voy a estar en otro y no voy a salir, pues ahí se va a quedar. ¿Y cómo esa historia con el paso del tiempo ha sido tema tras tema tras tema? Porque documentales, series, películas, que se han llegado a mencionar simplemente en La Ley y el Orden. La Ley y el Orden, en la serie de Supernatural. Ajá, también. El Príncipe del Rap, ¿no? El Príncipe del Rap. Entonces, siempre se han ido a la luz, siempre. Sí. Y ahora el tema que está muy fresco es el tema de Menú, del chico. El tema de Menudo vino a desatar nuevamente como la esa controversia, ¿no? O sea, de que, porque ahorita las versiones o las declaraciones más bien que está dando Roy Rossello, está diciendo que realmente José Menéndez sí tuvo un encuentro con ese niño en la infancia, cuando estaba en ¿Dónde Menudo. se entrelazan esas historias? Recordemos que Menudo
firmaba con RCA y José Menéndez era el director. Entonces estaba en contacto por cuestiones de la música con Menudo y ahí es donde él dice que tuvo ese contacto y declaró todo lo que había pasado. Y eso pues volvió a prender la llamita, tan así que ahorita los hermanos están en la cárcel y como salió a la luz lo de Roy, de Menudo, pues ellos quieren volver a apelar y que se vuelva a hacer una nueva sentencia porque ya tienen, sí, que hay como ya más tienen esa herramienta. Ajá, y hay más declaraciones y está afirmando que sí, él pasó por eso también. Exactamente. Entonces ya sería como, ok, ya tenemos la versión no solo de ellos como familia o que son hermanos, sino de otra persona, un tercero, donde está afirmando que también había encuentros con él. Entonces ahí sí te va a poner como que, bueno, entonces, o era el dinero o era el tema de pero los encuentros. Pensemos en que si se demostrara o se volviera el juicio, se volvería a tomar como ellos víctima, serían nuevamente la víctima y eso Yo pienso que podrían hacer bajar su pena. Ahora a lo mejor tendría libertad condicional. Eso también, por ejemplo, también podría ser, o sea, a lo mejor, ok, le bajamos o bajar la pena, no sé, que en algún momento de su vida pudieran salir a la libertad o tener libertad condicional. Sí, claro. Y eso también, pues estaría bien, porque como también decíamos, si ya tienen ahorita 53, ¿no? Y 51. 56 y 53 años. 53 y 56. Entonces dices, han vivido más de la mitad dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, o sea, también dices, y te pones a pensar, o sea, no has conocido cómo está el mundo a como lo dejaste, ¿no? Sí, lo dejaste de una forma y sales y lo vas a ver totalmente diferente, o sea. Pues ahí es donde entra el dilema. El dilema, porque sí dices, no, sí, pobrecitos, pero luego dices, no, como que no me cuadra. Nos cacharon en muchas mentiras. Sí, la verdad que si realmente dicen que o fue cierto lo que ellos comentan, en el momento de, si fue cierto, quererlo hacer más grande para ellos hacerse la víctima, cayeron en muchas mentiras y perdieron la confianza de toda la gente. Eso no les dio mucha credibilidad. Aparte, de verdad, sí estaban un poquito trastornados, porque realmente la manera en que actuaron en contra de sus padres, no me cabe en la cabeza. Sí, no. Por más, no sé, por más coraje que les tengan. Además ya eran mayores. Sí. Y si dicen que todavía seguían siendo agredidos por el padre, pues ya eran adultos, ya podrían haberse ido a actuar de otras maneras. Exacto. Y no a mi punto de vista no justificaba. Exacto, no. Pero yo siento que se quedaron más ahí por el interés económico. Y estaban muy mimados también, o sea, el hecho de que todo nunca les le batallaban económicamente. Porque si le batallaron hablando del otro sentido, no, pues eso ya es otra cosa. Bueno, creo que muchos pudiéramos pensar que sí, y tenemos muchas opiniones, ¿no? Hay muchas opciones antes de llegar a lo que llegamos. Sí, pero bueno, la verdad ese tema es algo que pues, sí nos tomó mucha controversia, pero más bien déjenos sus comentarios, déjenos saber ustedes qué piensan. ¿Qué les parece? ¿Qué harían? ¿Cómo lo ven? ¿Son los monstruos ellos o sus papás? Sí, muy buena pregunta. Creo que eso sería un buen enfoque. Sí. Pues déjenos saber, chicos, los esperamos en sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos aquí con más temas de series y películas para tratar. Sí. Gracias. Bye.